en las cuales vamos a hacer una división progresiva y esencial de lo que trata cada porción. Vamos a hablar sobre esófago, sobre estómago y sobre la porción ya, pues realmente lo que nos quedaría como intestino delgado y grueso. Pues primero, siguiente imagen, por favor. Vamos a dar inicio hablando de que todo lo que se refiere a tubo digestivo, pues evidentemente tiene su origen, tiene de dónde proviene, pues evidentemente viene de las tres capas germinativas, específicamente el endodermo, que a través de la formación del intestino, pues intestino anterior e intestino posterior en el momento de la embriogénesis, evidentemente vamos a tener una serie de elementos que son importantes tomar en cuenta para poder dilucidar cuáles son los elementos y estructuras que constituyen. Pues. Si quiere, vaya directamente así hasta que todos aparezca. Ok, fabuloso. Bueno, los componentes del tubo digestivo esencialmente son, a grosso modo, son cuatro. El esófago, estómago, intestino delgado, que evidentemente tiene pues, la división a través de lo que es el duodeno, yeyuno, ilion. Intestino grueso, pues evidentemente a través de las porciones que ya ustedes saben, a través de cómo navega o cómo se dispone el colon ascendente, transverso, descendente, sigmoide y recto. Al final, pues evidentemente muchas de las alteraciones que en este sistema afectan, pues evidentemente muchas de ellas comienzan en la boca, pues hasta llegar a la porción de ano. Siguiente imagen. Primordialmente el esófago es un órgano, pues evidentemente, pues dentro del contexto normal tiene una longitud aproximadamente de 23 a 24 centímetros en un adulto. En un pequeño evidentemente tiene diferentes longitudes dependiendo del estadio de desarrollo. La función estrictamente del esófago es, pues, por ser un órgano tubular y hueco, que principalmente la función es transportar todas las sustancias hacia el estómago. En ese caso sería todo el bolo alimenticio, el alimento, líquidos, pues todo aquello que querramos consumir a través de esa filla. Y importante, por favor, que para poder hacer una delimitación del esófago, tenemos que tener en mente que hay dos esfínteres. O sea, el esfínter esofágico superior, el inferior, para poder tener una delimitación y puntos de reparo, para que con ello podamos poder conocer las diferentes alteraciones patológicas. La histología es importantísima, porque si hacemos, pues evidentemente, la correlación de las diferentes capas de lo cual constituyen, sabremos que son cuatro: la mucosa, la submucosa, la muscular y la adventicia serosa. O sea, para poder tener una idea, partamos de afuera hacia adentro. La porción que se encuentra justo por fuera es la adventicia o serosa. De ahí tenemos la muscular, la submucosa, hasta tener la mucosa, la cual es la superficie que está en contacto y por la cual es, el organismo tiene ese contacto directo. O sea, que la mucosa es la primera porción por la cual el sistema del tubo digestivo a través del esófago tiene ese contacto directo, por lo cual algo va a suceder. Siguiente imagen. Tenemos la idea de que si ponemos de una manera lateral, el esófago tiene aproximadamente varias porciones, desde lo que seríamos la porción cervical, la porción torácica proximal, media y distal. En función de eso, pues evidentemente son puntos de reparo que evidentemente son importantes, que a la hora de hacer un análisis o a la hora de hacer alguien que se dedique a la exploración radiológica o a la exploración endoscópica, pues evidentemente es importante que tenga este punto de reparo para tener la idea de que el esófago cervical tiene aproximadamente una longitud de 3 centímetros,
porción proximal torácica 6 centímetros, la media 8 centímetros y la distal. Distal se refiere cuando ya está justo en comunicación con el estómago, con el cardias. Esa unión entre lo que es el esófago y el estófago es el cardias, lo que en aquel caso sería la zona de transformación en el cervix uterino. O sea que cuando un órgano tiende a comunicarse con otro órgano en continuidad, pues evidentemente hay una porción que lo delimita y lo manifiesta a través de una estructura. Siguiente imagen. La imagen que ahora ven ustedes es una imagen endoscópica del cardia, o sea, esa porción casi en línea Z. Eso que ven, una lesión así, una imagen de color marrón oscura. Eso es la unión entre lo que sería el esófago y el estómago. Ahora, esto es importante porque en el cardias habitualmente acontecen una serie de alteraciones que en un momento determinado puedes tener un punto de reparo. O sea, se le cortó ahí el audio hace como unos 3 segundos. ahora se oye. Se oye bastante mal. Vamos a ver, ahora se oye. Se oye como que estuviera metido en algo, doctor. No se escucha tan bien. Vamos a ver. Ahora vamos a ver si se oye. Sí, ya se distingue. Se alcanza a oír, va muy bien. Tenemos lo que se diría, voy a recapitular. La zona la porción que estamos observando, si de repente volvemos a tener problema de audio que no se me oye, por favor me lo dicen lo más pronto posible. Esta porción que ustedes están viendo en este momento es el cardias. Es una zona que pues se ha descrito de una manera en forma Z, en donde se une lo que es el esófago con el estómago, en donde acontecen diferentes tipos de alteraciones que en un momento determinado, pues un ejemplo sería el esófago de Barrett, que es por el cual hay un punto de orientación. Siguiente imagen. Es importante pues también reconocer que la histología a través de esta imagen, esto que estamos viendo acá es un epitelio pues de tipo escamoso, en donde si ustedes alcanzan a ver en la parte inferior, en donde se ve la letra A, ahí comenzaría la porción de la adventicia o serosa, y de ahí sucesivamente de forma ascendente está la muscular, la submucosa y la mucosa. Entonces, son porciones que nos van a interesar a la hora de donde se origina una determinada alteración. Por ejemplo, en la porción superior vemos el epitelio escamoso que está constituido, siguiente imagen, por un epitelio de revestimiento esofágico, epitelio escamoso, vuelvo a repetir, que también, aparte de ser escamoso, se le llama epidermoide normotípico. O sea, evidentemente lo que estamos viendo acá es el grosor normal, típico, cuando no existe ninguna alteración. Vamos a ver que también es importante en la porción que se está uniendo con el estroma, esa es la porción de la membrana basal, o la que lo delimita, como cuando por ejemplo hablamos de carcinoma in situ. De carcinoma in situ es cuando por ejemplo no ha roto la membrana basal, y es importante en este caso saber a dónde se encuentra la membrana basal, que es lo que delimita la porción del espesor del epitelio con el estroma. O sea, aquí estamos viendo un epitelio escamoso esofágico normal. Siguiente imagen. Ahora, vamos a tener en mente que la patología esofágica, esto lo vamos a ir repitiendo, está constituido por una serie de alteraciones que van desde lo que son malformaciones congénitas, lesiones asociadas a trastornos de la motilidad, que habitualmente, por ejemplo, ¿quién de nosotros en algún momento hemos tenido malestares de la movilidad que nos cuesta hacer el transporte de lo que sería el alimento? Inflamaciones, lesiones vasculares, lesiones pues misceláneas, en el sentido que pueden ser variadas. Y al final también lo que habitualmente es importante reconocer cuando hay tumores, tanto tumores benignos como hay tumores malignos. Aquí es importante que cuando nos vayamos a referir a los tumores, acuérdense que hemos dicho de que el espesor del epitelio tiene
pues diferentes porciones. Tiene epitelio, pues la mucosa, pues si es mucosa, ahí vamos a tener un epitelio escamoso. Si es de la muscular, vamos a tener músculo liso. Y si es de la serosa adventicia, vamos a tener una porción de, evidentemente, de mesotelio. Entonces, de esas porciones es de donde se va a originar la estirpe celular. Un ejemplo, en la porción superior del esófago, en donde son células escamosas. ¿Hay algún problema con el audio otra vez? ¿Hay problema con el audio? No, doctor. Bueno, siguiente imagen. Una de las primeras alteraciones que es importante recalcar y mencionar es la atresia y fístula traqueoesofágica. Por definición, la fístula pues es la conexión de dos estructuras. La atresia es la atresia es la falta de permeabilidad. La atresia es la falta de permeabilidad en una estructura tubular, y la fístula es la canalización en un lugar no pues oportuno o habitual. Aquí vemos diferentes alteraciones. La relación que acá estamos viendo es tanto lo que sería la tráquea con relación al esófago. Si ustedes notan, tenemos diferentes variantes de la A, B, C, D, E. Vemos que el órgano que realmente más estable dentro del contexto de este tipo de alteraciones es la tráquea. Ahora, veremos que el órgano en donde realmente hay problemas en cuanto a la falta de organización es el esófago. Si ustedes ven en la alteración A, vemos que una porción del esfínter esofágico inferior tiende a fusionarse con la porción del bronquio izquierdo. Esa es la A. Vemos que la alteración B, existe la tráquea, pero evidentemente tanto el esfínter superior e inferior evidentemente están alejados, y cada uno por sí solo tiende a no comunicarse. La lesión tipo C es aquella en donde vemos que en tanto los dos extremos, superior e inferior, se fusionan y se unen a la porción intermedia de la tráquea. Y tenemos la alteración D, que es aquella en donde el esfínter o la porción superior del esófago se une a la porción intermedia de la tráquea. Y por último, la E es donde ambas porciones del esófago, inferior y superior, se fusionan y se unen en el tercio medio de la tráquea. O sea, son alteraciones que en un momento determinado podemos ver, y habitualmente este tipo de alteraciones las podemos ver asociadas a trastornos congénitos pulmonares. Hay una alteración conocida que se llama el síndrome de Potter. El síndrome de Potter es una alteración de problemas de hipoplasia pulmonar asociado a este tipo de alteraciones de atresia y fístula traqueoesofágica. Siguiente imagen. Puede hacer mención de algunas alteraciones que en un momento determinado a veces son imperceptibles o son difíciles y a veces podemos llevar esas alteraciones de por vida y pues realmente no tenemos mayor sintomatología. Por ejemplo, lo que son los divertículos. Los divertículos son saculaciones o protrucciones de la mucosa hacia la pared esofágica. O sea, son saculaciones que en el trayecto del esófago, desde lo que es el esfínter superior al inferior, tenemos esas protrucciones que han tomado el nombre de los autores quienes las han catalogado como la protrucción de Zenker, las protrucciones de tipo de tracción o epinéfrico. O sea, uno es cuando hay una retracción que provoca que la pared provoque este tipo de alteración diverticular, y epifrénica cuando hay alteraciones del nervio frénico asociado a hernias yatales. Las hernias yatales, que son factores predisponentes también a los divertículos. Siguiente imagen. Otras alteraciones que también pueden en un momento determinado, así como les digo, la lesión anterior, como esta que son las membranas esofágicas,
son protrucciones de la mucosa hacia la luz. O sea, las anteriores eran hacia adentro. O sea, las alteraciones anteriores que he descrito es hacia adentro. En cambio, las membranas esofágicas van en dirección hacia la luz, por donde pasa el alimento. Y que habitualmente tiene asociación con un síndrome de Patterson-Brown, Kelly o Plummer-Wilson, que se va a caracterizar por membranas esofágicas, que es lo que estamos hablando, anemia ferropénica, glositis y queilosis. Este tipo de alteraciones, si podemos tener una idea de quién pueda tenerlas, es aquellos pacientes alcohólicos, alcoholismo crónico, que evidentemente va a tener anemia, va a tener glositis, alteraciones de los labios, de las comisuras labiales, lo cual va a tener ese tipo de alteraciones. Siguiente imagen. Vamos a tener también lo que son los anillos esofágicos. Anillos esofágicos son alteraciones de la mucosa circunferencial que pues evidentemente tiene que ver con dos tipos de clasificaciones, los anillos A y los anillos B, que tiene que ver con la unión gastroesofágica y a nivel de arriba de la unión escamocolumnar. O sea, ahora, este tipo de alteraciones que he mencionado, pues evidentemente el endoscopista las reconoce, las diagnostica, pero que son pues viendo y haciendo constantemente, son alteraciones que en un momento determinado son situaciones llamativas y de minuciosidad. O sea que el endoscopista tiene que ser bien preciso para poder describir lo que va encontrando desde el esfínter superior hasta el inferior. Siguiente imagen. Hemos dicho que todas las alteraciones esofágicas tienen diferentes clasificaciones y en función de esta, pues ahora vamos a hablar sobre lo que sería el tipo de inflamaciones. Siguiente imagen. Lo que a continuación voy a describir es importante porque eso que por local habitualmente ustedes van a tener la consulta, van a tener la interacción con sus pacientes. Primero, reconocer qué tipo de inflamaciones hay a nivel de esófago. Hay dos que son evidentemente importantes. Pueden haber muchas más, pero lo más llamativo son las siguientes. Esofagitis por reflujo, que habitualmente lo produce o desencadena el esófago de Barrett como complicación. Y la esofagitis sin reflujo, que puede ser un patrón inflamatorio inespecífico a través de procesos virales, bacterianos o micóticos, pero en muchos de los casos aquí ya se involucran factores como la inmunodepresión, pues personas que están con enfermedades crónicas tipo diabetes o personas que en un momento determinado, pues un adulto mayor, pues, personas que tienen vulnerabilidad. Siguiente imagen. Al hablar de RGE es reflujo gastroesofágico. Por definición tenemos que la esofagitis pues evidentemente está causado por mayor contacto con el ácido gástrico derivado del reflujo gastroesofágico. Aquellas personas que habitualmente entienden este tipo de trastornos en donde evidentemente hay incoordinación y aún aquellas malas posturas a la hora de sentarse también condiciona. Ahora, otros factores que aparte también tienen que ver con esto es el reflujo que constituyen una patogenia crónica, aquella pirosis o aquella acidez que habitualmente aquellas personas, pues lo más frecuente, por favor, piensen que la enfermedad del reflujo gastroesofágico tiene mucho que ver con este tipo de alteraciones. Siguiente imagen. Hay factores multifactoriales. En ese caso, por ejemplo, factores de desequilibrio. En el caso, por ejemplo, la disminución de la competencia del esfínter esofágico inferior. Alteraciones en donde, por ejemplo, existen alteraciones a nivel neural, en donde el paciente tiene incoordinación con el esfínter, o alteraciones de los mecanismos de defensa de la mucosa. Los mecanismos de defensa de la mucosa serían, que también tiene que ver con el estómago. Estómago es la circulación sanguínea, la
la replicación celular, la presencia de moco y la presencia de bicarbonato. O sea, cuando hablamos de mecanismos de defensa, son situaciones de la presencia del bicarbonato, del moco gástrico, de la replicación y pues de la capacidad de irrigación sanguínea, que son factores que tienen mucho que ver. Ahora, siguiente imagen. La epidemiología, que es la que habla esta imagen, pues evidentemente esto tiene mucho que ver con patrones epidemiológicos de Estados Unidos, los americanos. ¿Qué tanto puede aplicarse a nuestro país? Yo creo que con el tipo de vida que habitualmente a veces tenemos los salvadoreños, el ritmo de vida es muy dinámico y a veces pueda que cambie. Ahora, pero en referencia de los Estados Unidos, se dice que el 7% de la población habitualmente presenta reflujo gastroesofágico diariamente y el 15% mensualmente. Curiosamente, quizás probablemente por el hecho de estar una mujer embarazada, el 50-70% lo pueden presentar por la misma manera de la ocupación del crecimiento del útero intraabdominal, lo cual hace que haya desplazamiento de estructura y lo cual condiciona este tipo de alteraciones de reflujo. O también aquellos reflujos que hay documentación que habitualmente tiene que ver con la población, o sea que determinado tipo de personas en una población tienen este tipo de alteraciones y que en relación a otro grupo se manifiesta mucho mayor. Así como también las personas mayores. Las personas mayores, diríamos, la tercera edad, ya lo vamos a tratar en la siguiente clase, que tiene mucho que ver con los factores de defensa, como hemos dicho, que el moco, la irrigación sanguínea, son factores que en el adulto mayor se habrán dado cuenta que el adulto mayor, el ancianito, come con una mínima cosa de alimento. Pues, lógicamente hace de que su volumen gástrico disminuya. Entonces, en ese caso, esa dimensión que disminuye de tamaño hace de que este tipo de pacientes padezcan el reflujo gastroesofágico con mayor facilidad. Al mismo tiempo, es igualmente prevalente tanto en hombres como mujeres, pero la esofagitis muestra mayor evidencia en los hombres, probablemente por la manera de, a veces algunos determinados trabajos que se requieren mucho dinamismo y energía. Un ejemplo podría ser alguien que se dedique a la construcción, alguien que se dedique a estar sentado en un bus durante todo un día. Siguiente. Es importante que la correlación clínica, siguiente imagen por favor. Pregunto, ¿se me oye bien el audio hasta este momento? Sí, doctor. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. El anterior, por favor. La imagen anterior. Esto que vamos a ver en esta imagen es importante porque diríamos casi es lo más esencial en una pregunta de examen. ¿Cuál es la causa más frecuente de esofagitis? O sea, ya ustedes llévenlo esto en su cabeza, en donde ustedes van a saber de hoy en adelante que la causa más frecuente de esofagitis es la alteración inflamatoria del esófago, que es el reflujo gastroesofágico. En Robin le anteponen la E, enfermedad de reflujo gastroesofágico, es la causa más frecuente de esofagitis. Ahora, del 50 al 75% de las personas con reflujo tienen esofagitis histológicamente documentada, o sea, que no solamente se queda con el hecho de decir que padece, sino que también a este tipo de personas en un momento determinado, siempre, habitualmente, se les hace la endoscopía con biopsia. Pero ahora, a todo esto, la histología tiene mucho que ver con la correlación en cuanto a la sintomatología. Es frecuente e indispensable saber y conocer que la pirosis es el 50% más frecuente. Le sigue la disfagia, menos del 30%, y la regurgitación. O sea, que cuando ustedes piensen piensen que le van a atribuir a una esofagitis el reflujo gastroesofágico, piensen que la pirosis es el elemento más importante que se va a desarrollar más. Ahora,
También a todo esto, que si una persona no tiene el cuidado de recibir tratamiento, ¿qué va a suceder? Las complicaciones. El esófago de Barrett. El esófago de Barrett es una metaplasia intestinal. Que una de las teorías del esófago de Barrett es la regurgitación del componente intestinal hacia la porción del cardia, en donde vamos a ver una transposición de elementos glandulares a nivel de esófago en el esfínter esofágico inferior. Aparte del esófago de Barrett como una complicación del 15%, bastante llamativo, tenemos también la estenosis péptica, pues, o sea, va a haber estrechez por aquellos procesos de regeneración constante, y pues también podemos tener en un momento determinado una hemorragia digestiva, que sería pues la complicación más compleja. Siguiente imagen. Las características histológicas de una esofagitis, pues si ya esto ya está comprobado que los elementos que lo constituyen, podemos tener una erosión o úlcera, balonización de keratonicíticos, exocitosis de polimorfonucleares neutrófilos, eosinófilos, infiltrado de polimorfonucleares neutrófilos en lámina propia, hiperplasia de células basales, elongamiento de papilas y dilatación capilar pues a nivel de la lámina propia, como también vamos a ver queratinocitos inmaduros. O sea, en el momento de que hay una ulceración, hay un proceso crónico regenerativo en estas úlceras, pues vamos a ver este tipo de alteración. Y también el aumento de figuras mitóticas en la zona basal. Cuando las mitosis se ven, cuando habitualmente las mitosis, que son el elemento que sirve para que haya proliferación, habitualmente dentro del límite normal van a estar a nivel de la porción de la zona basal. Siguiente imagen. Eso que ustedes están viendo allí es una esofagitis por reflujo gastroesofágico. Lo que estamos viendo acá es pues aquí no es una esofagitis extremadamente complicada, sino que está dentro del contexto de una esofagitis leve. Aquí lo que vemos es, si ustedes notan, en la porción del medio hay un conglomerado de células. Esa es la balonización de queratinococíticos. Es una balonización de células escamosas con aumento de los núcleos. Hay un poquito de hipercromasia, pero que son características propias de regeneración ante un proceso inflamatorio. Siguiente imagen. Vemos que la esofagitis en esta imagen, por el reflujo que ahora yo les comento, hay una exocitosis de leucocitos de polimofornucleares neutrófilos. Esto quiere decir que en este momento, aparte del proceso crónico que se está desarrollando, que se activa constantemente, está la presencia de polimorfonucleares neutrófilos que hacen de que estos procesos crónicos se estén constantemente activando. ¿De acuerdo? Siguiente imagen. Acá, en esta imagen que vamos a ver a continuación, siguiente imagen. Aquí lo que nos llama la atención, si ustedes notan la diferencia de la imagen anterior, se ve que el epitelio está mucho más conglomerado, hay aumento mayor de células, lo cual en un momento determinado, pues evidentemente vamos a ver infiltrado eosinófilo. Si ustedes notan, vemos algunas células rosaditas, casi aquí al lado izquierdo, son células rosadas, son eosinófilos, que habitualmente lo vamos a encontrar en algunas determinadas gastritis asociadas al reflujo, pero con procesos alérgicos, con aquellas personas que puedan tener alteraciones alérgicas a un determinado elemento de un alimento, que el epitelio hace de que responda de esa manera, y también con la activación pues también de mitosis. Siguiente imagen. Eso que ustedes están viendo allí, si ustedes notan, la lesión que ustedes están observando predominantemente está en el tercio distal o el tercio inferior esofágico, esfínter esofágico inferior. Aquí lo que vemos es una lesión hemorrágica. Si notan, se ve que está engrosada. Esto que ustedes están viendo acá macroscópicamente es el esófago de Barrett, complicación o consecuencia, como se quiera decir, de el reflujo gastroesofágico.
Esto está a nivel de la unión entre el estómago, la porción inferior, y el esófago. Recuerden, y que pues histológicamente lo vamos a ver como una transposición. O sea, lógicamente sería de que en condiciones normales vamos a ver un esófago con un epitelio escamoso. Pero en este caso, en este tipo de lesiones, lo que vamos a ver que lo que existe es la transposición de elementos glandulares que hacen parecer que provenga de intestino, pues en el caso de colon o intestino delgado. Ya ustedes lo verán. Siguiente imagen. El esófago que ustedes tienen acá es un esófago de Barrett. Si ustedes notan, primero que es una porción proximal. Ahora, en superficie de este epitelio lo que vemos es epitelio escamoso. Pero si ustedes alcanzan a ver en la parte inferior, vemos glándulas de tipo intestinal con glándulas de mucosecreción, células de Panet. O sea, eso sí, pues aquí inicialmente se tiene que haber hecho una endoscopía para poder hacer el diagnóstico primero macroscópico, y de ahí, cuando ya tenemos la muestra, hacemos ver que el epitelio proviene de esófago, y lo vemos en la porción superior, vemos el epitelio escamoso, pero a nivel del estroma, muy abajo de la lámina propia, vemos un conglomerado de, pues diríamos, 4 glándulas, en donde vemos la manifestación propia de las glándulas mucosecretoras y células de Panet. O sea, esto que estamos viendo acá es el esófago de Barrett. Esto es una lesión, evidentemente, que puede ser reversible. Si usted pues acude al médico y se le trata y hay una manera preventiva, esto puede desaparecer. Siguiente imagen. Tenemos también otra imagen de cuando, por ejemplo, ya es un poco distal. O sea, me refiero que la lesión está un poco más alejada del tercio inferior, pero siempre del contexto de un esófago de Barrett, a nivel de lo que sería de la mucosa corporal gástrica. Tenemos acá, o sea, lo que evidentemente tenemos más conocido o evidenciado es la gran cantidad de glándulas de tipo corporal. O sea, en esos casos lo que primero es recordar cómo son las glándulas que están localizadas en la región corporal del estómago, las cuales han invadido la porción que le correspondería exclusivamente al esófago de Barrett. Siguiente imagen. Si ustedes notan este promontorio que ustedes ven acá, o este espesor de epitelio, pues evidentemente, primero que es una zona proximal, pues aquí se hace llamar que es una mucosa especializada intestinal. Si ustedes alcanzan a ver, se ven múltiples fragmentos de mucosa de glándula. Hay muchas glándulas intestinales casi en la porción inferior, y si ustedes notan, en la porción superior vemos epitelio escamoso. Ahora, a todo esto hay que hacer un diagnóstico previo, macroscópico, endoscópico. Si ustedes se recuerdan de la imagen macroscópica que vimos al principio del esófago de Barrett, ya con eso ustedes tienen la idea de lo que van a encontrar. Y se supone que haciendo un diagnóstico diferencial pueden encontrar esto. Esto que ustedes están viendo es un esófago de Barrett, en donde las glándulas gástricas de tipo intestinal han invadido el epitelio escamoso. Siguiente imagen. El riesgo de un adenocarcinoma en esófago es manifiesto. O sea, si ustedes recuerdan la imagen anterior, la gran cantidad de glándulas hace que haya pues peligro inminente que aparezca un tumor de tipo adenocarcinoma. O sea, la pregunta sería, ¿qué tipo de tumor maligno está asociado cuando hay un esófago de Barrett? Adenocarcinoma. Ahora, el esófago de Barrett está considerado actualmente como una condición preneoplásica, o sea que si usted ve que esto avanza, evidentemente puede llegar a desarrollarse un adenocarcinoma esofágico. Pero, por favor, no me vayan a equivocar, porque cuando ya les hable específicamente del tumor más frecuente de esófago, ahí es el carcinoma de células escamosas o epidermoide. Pero cuando hablamos de que existe
un esófago de Barrett, lo que más frecuentemente se puede desarrollar es un adenocarcinoma. Ahora, los pacientes con esófago de Barrett tendrían un riesgo del 30 a 50 veces mayor que la población general. Ahora, si usted también tiene factores de riesgo, es otro factor, es otra situación. Y que habitualmente en diversas series muestran que el 7 al 15% de adenocarcinomas en pacientes con síntomas de reflujo gastroesofágico y enfermedad esófago de Barrett en la primera endoscópica. O sea que cuando usted, esta es una estadística americana, que si hay un factor de reflujo gastroesofágico y de esófago de Barrett, pues evidentemente usted puede pensar de que el adenocarcinoma viene de esta implicación. Siguiente imagen. En cuanto al desarrollo o a la histogénesis del adenocarcinoma en el esófago de Barrett, por favor, o sea, cuando hablemos de esófago de Barrett, aunque esto esté en el tercio inferior o en el esfínter inferior, acuérdense que el esófago de Barrett que se localiza allí, lo más lógico es que tengamos como complicación un adenocarcinoma. Ahora, tenemos de que la histogénesis o el comienzo del desarrollo, pues lógicamente viene a través de un reflujo gastroesofágico, una metaplasia gástrica, una metaplasia intestinal, una displasia de bajo grado o epitelio metaplásico, o sea, en esas glándulas que han infiltrado al esófago y formando lo que es un esófago de Barrett, se van tornando displásicas de bajo grado y pues si no se detiene, pues evidentemente va a entrar en una displasia de alto grado y llegar al final lo que es un adenocarcinoma. Siguiente imagen. Ustedes ven acá, esta es una glándula, o sea, esta es una glándula maligna de tipo intestinal con muchas glándulas, si ustedes notan casi en la porción inferior, glándulas mucosecretoras, en donde en un epitelio de la lámina propia vemos evidentemente mucha hipercromacia, o sea, vemos que la glándula es muy negra, hipercromacia. Esto que ustedes están viendo es un esófago de Barrett que ha predispuesto al aparecimiento de una displasia de alto grado. Esto ya es un adenocarcinoma. Siguiente imagen. Si ustedes recuerdan la imagen anterior, pues haciendo un acercamiento vemos que evidentemente lo que más se ve y lo que más ha invadido al esófago en este caso son glándulas estrictamente malignas. O sea, aquí esto se pudo haber evitado por lo que ya hemos hablado. Siguiente imagen. Aquí tenemos ya, si ustedes se dan cuenta, quitémosle ese nódulo de la izquierda y nos queda como un esófago de Barrett, pero no. Ya se ha desarrollado esos nódulos que ustedes ven allí. Esto que ustedes están viendo acá es un esófago de Barrett, pero está añadido un adenocarcinoma. Siguiente imagen. Allí en esta imagen lo que estamos viendo, pues evidentemente es pues la erosión a la derecha vemos un epitelio escamoso que también es evidentemente que se puede ver en este tipo de alteraciones, y a la izquierda vemos una erosión. Vemos una erosión en donde lo que más se ve son glándulas, como hemos dicho, del esófago de Barrett, pero que pues a partir de esta erosión se puede desarrollar las alteraciones que hemos mencionado. Siguiente imagen. Otra de las alteraciones que habitualmente tiene mucho que ver con el movimiento y el paso de estructuras o alimentos, hasta un simple medicamento como una pastilla que a veces cuesta tragarse, aparece en escena lo que sería la acalasia, fallo en la relajación. Se considera una disfunción neuromuscular, o sea, aquí tiene que ver mucho en alteraciones de la unión neuromuscular. Habitualmente tiene que ver con adultos jóvenes, hay una disfagia y regurgitación, y habitualmente lo que existe son alteraciones en las anomalías funcionales, hay disminución de la peristalgia, o sea, no hay peristaltismo normal, y lo que tiene que haber, lo que habitualmente sucede es que hay una relajación parcial
del esfínter, perdón, hay una relajación parcial del esfínter esofágico inferior y aumento del tono basal del esfínter esofágico inferior. O sea, es hasta cierto modo, o sea, una incoordinación. O sea, el de arriba está relajado y el de abajo está aumentado de tono. O sea, que no hay una coordinación adecuada, lo cual condiciona a que aparezca esta acalasia, que es el fallo en la relajación. Siguiente imagen. Histológicamente la acalasia pues tiene que ver con la pérdida o disminución de las células ganglionares mientéricas, y la enfermedad por excelencia de la acalasia es la enfermedad de Chagas, o sea, el Trypanosoma cruzi, y que pues en algunos dados y en algunas zonas tropicales pues a veces se ha asociado en áreas así de las Amazonas o en África, en Brasil, asociado a carcinoma de esófago. Siguiente imagen. Tenemos otro tipo de alteraciones aparte de las que ya hemos mencionado: anillos esofágicos o membranas. O sea, cuando ya hablamos de membranas, es casi como repliegue o engrosamientos de mucosa esofágica hacia la luz, o sea, por donde pasa el contenido. Usualmente aparece en personas de 40 años. Síntomas predominantes es la disfagia, o sea, el que usted padezca de un anillo esofágico o membranas o engrosamiento, pues evidentemente va a tener alteraciones con la disfagia. Pues habitualmente lo vamos a tener en el tercio distal, anillos, y tercio proximal, membranas. O sea, cuando me refiero a membranas y anillos, la diferencia es membranas es casi diríamos una morfología en donde hay un engrosamiento, pero anillos es casi diríamos lesiones circulares prominentes. Siguiente imagen. Otra alteración que también la vamos a ver en un momento determinado con el esófago es la hernia hiatal. Pues esto hasta puede aparecer, discúlpenme, pero a veces la mala posición cuando estamos en clase o estamos en un auditorio, el que usted se sienta o esté sentado en una silla de una manera incorrecta, pues hace de que habitualmente, si usted tiene esa mala costumbre, pueda que aparezca esto. Pero ¿qué es lo que en sí es una hernia hiatal? Es la dilatación saccular del estómago por arriba del diafragma. O sea, el punto de reparo es el diafragma. Habitualmente, pues, aparece la pirosis por reflujo gastroesofágico. O sea, el reflujo gastroesofágico está asociado a este tipo de alteraciones. O también tiene que ver mucho por deslizamiento. El deslizamiento, pues, está atribuido en personas, por ejemplo, malos hábitos de salud, el que usted tome una mala posición, o el que tenga usted una obesidad mórbida, o también por enrollamiento o para una situación paraesofágica. O sea, evidentemente cuando existen distorsiones de la anatomía normal de los órganos. Siguiente imagen. Aquí nada más lo que se pretende pues es hacer una idea de una hernia hiatal más un esófago de Barrett. ¿Qué podía llegar a provocar en cuanto a su morfología? O sea, aquí si ustedes notan, evidentemente lo que más se ve es la retracción de la porción a nivel del cardias, y ahí, como diríamos, disminución del calibre del paso del esófago, que son alteraciones que habitualmente vamos a ver en una hernia o en un esófago de Barrett, y que va a haber un deslizamiento en dirección de como evaginación a nivel del diafragma. Siguiente imagen. Hasta este momento, ¿todo bien con el audio? ¿Me oyen? Sí, todo bien. Sí, se oye. Muy bien, gracias. El síndrome de Mallory-Weiss es algo bien peculiar. Yo creo que quien no ha hecho, cuando ustedes tengan o sea, si ustedes ven a un personaje, hablemos de un alcohólico, que de repente el hecho de mucho consumir, mucho ron, mucha cerveza, y de repente, o aún una bulimia,
Aquellas personas que pues vomitan constantemente o ejercen una presión intratorácica más de lo habitual, pues piensen en el síndrome de Mallory-Weiss, que habitualmente son desgarros longitudinales que ocurren en el tercio inferior. O sea, cuando usted genera esa presión intraabdominal y lo que intenta es sacar ese contenido a través del esófago, pues vamos a ver desgarros. Son lesiones raras, pero habitualmente por la vida actual que se lleva, pues yo creo que puede aparecer. Suceden cuando no hay relajación refleja de la mucosa del tubo digestivo. O sea, cuando una persona constantemente, diríamos, está en un estrés y en donde evidentemente va a haber una situación en contra del movimiento normal. Ahora, los vómitos prolongados, que son la etiología que lo provoca, se ven a ver en pacientes alcohólicos. O sea, si usted ve a un bolito cunetero de esos que están aquí por la zona de las cantinas, usted puede ver que estas personas, después de haber tomado, ejercen ese vómito y habitualmente puede desarrollarse esta alteración. Y ahora, por la presión, por aumento de la presión intraluminal de la unión gastroesofágica, y que el exceso de este tipo de situaciones pueden llegar a provocar lo que pues, hemos visto, lo que es una hernia hiatal. Siguiente imagen. Siempre hablando con el tema de esto de los bolitos cuneteros de las cantinas, hablamos de las varices esofágicas. Es de la patología vascular con mortalidad por arriba del 90%, porque habitualmente, hoy últimamente lo estamos viendo mucho más, que en las primeras 24 horas se caracteriza por dilatación de las venas en el tercio inferior del esófago. Primero porque el tercio inferior es casi, diríamos, es donde más se ejerce esa presión en el cardias, y que es una de las causas más frecuentes de sangramiento del tubo digestivo superior. O sea que cuando usted tenga en mente de que hay está sucediendo una hemorragia del tubo digestivo superior, piense en una varice esofágica rota. Y que las principales causas de todo esto, una hipertensión portal, pues evidentemente alguien que tenga un antecedente de una cirrosis hepática, pues evidente por esa regeneración de nódulos hepáticos en donde al final ya el hígado es no funcionante, lógicamente va a haber una hipertensión al no haber una fluidez ascendente de líquidos, lo cual va a haber una hipertensión portal, lógico, y como consecuencia lo que estamos hablando. O también tumores intrahepáticos o una trombosis portal. Pero que evidentemente pues la trombosis venohepática es una de las alteraciones que habitualmente hay que tenerle mucho cuidado como complicación final. Siguiente imagen. En cuanto a los tumores benignos o malignos, acuérdense que hablamos de que el esófago tiene dependiendo de las estructuras que lo constituyen, así van a ser los tumores. Si hablamos de la parte de la mucosa, células escamosas, pues vamos a tener tumores de las células escamosas. Y si así progresivamente la muscular, etcétera. Ahora, vamos a tener tumores epiteliales. Cuando hablamos de tumores epiteliales, hablamos que se originan de las células escamosas. En el caso, hablamos de papilomas escamosos o adenomas. Papiloma es aquella estructura que crece a partir de una cavidad circular, o sea, es casi diríamos como un pólipo. Y un adenoma, que es una proliferación de glándulas bien delimitado, que tiene cápsula. Ahora, eso tiene que ver mucho en proximidad al estómago. Y si no son de origen epitelial, si son del músculo liso, podemos tener leiomioma, lipoma, que sería de la porción casi del mesotelio, de la adventicia, tumores vasculares o tumores neurogénicos. Siguiente imagen. Esta imagen, tanto los tumores que estamos viendo acá son papiloma escamoso. El que está bien delimitado y que se puede observar muy bien en cuanto a su morfología es el de la izquierda, es un papiloma escamoso. Son prolongaciones
así como en forma de dedo. Y lo que está aquí a la derecha es un papiloma escamoso, solo que está ulcerado con inflamación. Eso es un tumor benigno de esófago. Siguiente imagen. En cuanto a los tumores malignos, pues siempre hay que tener en mente el epitelio. Lo más frecuente, quiero que quede bien claro que cuando ustedes vayan a pensar de un tumor de esófago, primero piensen en epitelios, en células escamosas. En cuanto a los tumores malignos, si hablamos de tumores malignos, pensaríamos primero lo que se le llama dentro de la nomenclatura tumor maligno epitelial, eso es carcinoma. Y si el esófago tiene células escamosas, se llamaría carcinoma de células escamosas. ¿De acuerdo? Ahora, el tumor maligno más frecuente de esófago se llama carcinoma de células escamosas o epidermoide. Por favor, no me vayan a confundir cuando está asociado con el esófago de Barrett. Cuando está asociado con el esófago de Barrett es otra cosa, es el adenocarcinoma. Pero cuando es exclusivamente el tumor que se origina de esófago, eso se llama o se denomina carcinoma de células escamoso o epidermoide, ¿de acuerdo? Ese es el carcinoma. Ahora, también podemos tener tumores no epiteliales, que quiere decir que puedan ser sarcomas o linfomas, o sea, sarcomas que se originan del músculo liso o linfomas de estructuras linfoides que puedan existir ahí en esa porción de esófago. Como también pueden aparecer otros de diversidad etiológica. Siguiente imagen. Ahora, en cuanto al carcinoma de esófago, que sería nuestro pues, en la idea más principal cuando tenga que ver con lesiones neoplásicas de esófago, pues habitualmente en un país lleno de mucho estrés y de mucho dinamismo y de mucho consumo de elementos que en un momento determinado puedan provocar alteraciones, evidentemente ya creo que en nuestro país sucede, pero que en regiones de alto riesgo como China, Japón, Irán, repúblicas islámicas de la ex Unión Soviética, también hablan de Chile, que es uno de los lugares que más se estudia el cáncer de tubo digestivo, aunque puedan tener de bajo riesgo, más frecuente en hombres que en mujeres, pero aún creo, sí, en algunos casos puede aparecer en mujeres, aunque hay otros tumores frecuentes más en la mujer. Y que la tasa de mortalidad, pues habitualmente pues es en el rango de 5 a 161 muertes por 100.000 habitantes, o sea que evidentemente depende también de las condiciones del país y que habitualmente se presenta en personas ya mayores, de avanzada edad, de la 7ª o 8ª década de vida, o sea, personas ya extremadamente ancianas, pero pues habitualmente el carcinoma de células escamosas en algunos casos hoy actualmente puede aparecer en personas jóvenes. Siguiente imagen, los factores de riesgo del carcinoma de esófago, pues dietéticos, de lo que comemos, el consumo de nitrosamidas y precursores de nitratos y nitritos. Aquellas personas que habitualmente tienen mucho consumo de carnes rojas, que no terminan de cocinarse o de asarse, y que terminan es como un ejemplo de que una persona come un trozo de carne asada, un churrasco no tan bien cocido, y ese trozo de carne pasa mucho tiempo dentro del intestino en cuanto a su digestión. Eso hace de que en un momento determinado exista la gran cantidad de formación de nitrosaminas y precursores de nitratos y nitritos, lo cual hace de que sea un factor de riesgo. O también la falta de algunas vitaminas, oligoelementos citoprotectores, como por ejemplo vitamina A, B, C y E, zinc, magnesio y selenio. O sea, se dice que en algunos lugares por este tipo de elementos de vitaminas o oligoelementos pueden inducir el aparecimiento. O también los hábitos, el que usted sea habitualmente alcohólico, que es pues un factor bastante predisponente, o el consumo de cigarrillos, o el consumo de ambas situaciones, tanto alcohol como cigarrillo,
o agentes infecciosos como el virus del papiloma humano, que habitualmente tiene un componente de origen viral. En cuanto a las cepas que en genital femenino hablamos de la 16 y la 18, pues también puede haber otro tipo de alteraciones propias de estos virus que puedan provocar los papilomas esofágicos que puedan llegar a producir un carcinoma de células escamosas. O también en la asociación de Candida albicans en aquellos pacientes inmunodeprimidos. Siguiente imagen. En cuanto a las condiciones predisponentes en donde un paciente pueda poder llegar a desarrollar un cáncer de esófago, o sea, el carcinoma de células escamoso o epidermoide, es aquella persona que tenga antecedentes de esofagitis, acalasia, estenosis postinflamatoria, síndrome de Plummer-Vinson, Parkinson-Kelly o disfagia sideropénica o esófago de Barrett. O sea, no necesariamente, sino que estas situaciones se han visto implicadas que en un momento determinado puede haber el aparecimiento o inducción a que aparezca un carcinoma de esta índole. Siguiente imagen. Ahora, en cuanto a la clasificación de los tumores esofágicos, pues diríamos más frecuentes, hemos dicho de que en cuanto a los carcinomas, el carcinoma más frecuente de esófago es el carcinoma de células escamosas o epidermoides. Óigase bien, pero cuando existe una lesión de esófago de Barrett, el tumor más frecuente en esta situación es el adenocarcinoma. Ahora, eso es de origen epitelial, si se dan cuenta, pero si, por ejemplo, los tumores tienen también de origen de sarcoma, sarcoma quiere decir neoplasia maligna de origen mesenquimal. Neoplasia maligna de origen mesenquimal, eso es un sarcoma. Puede ser un leiomyosarcoma o un sarcoma de Kaposi, que se origina del músculo liso esofágico. O podemos también tener linfomas que se originan de los folículos linfoides. Ustedes bien saben que el esófago, tanto el estómago como cualquier otro órgano, tiene folículos linfoides, que son donde echa mano el ser humano para defenderse ante cualquier agresión inflamatoria. Pues los folículos linfoides que habitualmente están en estos lugares, en un momento, por una circunstancia X, pueden desarrollar linfoma. O otros tumores como carcinosarcoma, o sea, la combinación entre carcinoma y sarcoma, o melanoma maligno. Melanoma maligno es un tumor maligno constituido por melanocitos, aunque en el esófago es muy raro. Y carcinoide. El tumor carcinoide es un tumor de origen neuroendocrino. O sea, ustedes bien saben que todos los órganos en un momento determinado tienen elementos neuroendocrinos que son típicos de cualquier órgano, pero que habitualmente se forman este tipo de tumores. Siguiente imagen. Ahora, también cuando hablamos de tumores esofágicos epiteliales, diríamos pues malignos, entre comillas, hemos dicho de que el carcinoma epidermoide, o sea, vuelvo a repetir, que para que no se me vayan a ir con la idea, el tumor maligno más frecuente que está asociado a esófago de Barrett es el adenocarcinoma. Pero cuando hablamos específicamente de esófago es el carcinoma epidermoide o de células escamosas. Ahora, el carcinoma epidermoide o de células escamosas tiene dos variedades, la verrugosa y la variedad fusocelular. Y también, aparte de lo que ya hemos dicho, que es lo más habitual, hablamos del adenocarcinoma, pero adenocarcinoma, pónganmele entre paréntesis, esófago de Barrett. Pero también pueden haber otros tumores que son ya variantes, pues el órgano puede desarrollarla. Pueden haber carcinomas adenoescamoso, mucoepidermoide, o sea, epidermoide más producción de moco, un adenoide quístico, células pequeñas, indiferenciado. O sea, pero por favor, vuelvo a repetir, el carcinoma más frecuente de esófago es el carcinoma de células escamosas o epidermoide. Y el que está asociado a esófago de Barrett es el adenocarcinoma. Nada más.
Siguiente imagen. Aquí lo que vamos viendo, pues evidentemente los cambios progresivos de una lesión de esófago. Vemos esto, que lo que sería una displasia leve o una lesión intraepitelial de bajo grado. Vemos que, si ustedes notan, la membrana basal, las porciones que se van como que fuera de forma de papilas, por abajo está el estroma. Ustedes ven que todavía hay en la porción superficial del epitelio todavía hay maduración, y cuando hay todavía maduración todavía hay capacidad para que el órgano o la célula se recupere. Esto que tenemos acá es una displasia leve. Siguiente imagen. Ahora, de lo anterior, pues así puede comenzar un cáncer, pero si pues tomamos en cuenta los factores clínicos epidemiológicos más frecuentes, en mayores de 45 años sería el patrón de edad. Habitualmente, pues al principio estos tumores son asintomáticos, pero el problema es que progresivamente van teniendo disfagia, dificultad para tragar o comer, y al final esos pacientes, pues si ustedes se dan cuenta, constantemente no pueden consumir, no pueden tragar, no pueden comer, hay desnutrición, pues evidentemente el vómito es pues inmediato, y en muchos de los casos este tipo de pacientes están asociados al alcohol, al tabaco, las nitrosamidas que ya hemos dicho, y al virus del papiloma humano. Siguiente imagen. Si ustedes notan la diferencia entre la imagen anterior, que era la displasia leve, ustedes ven que esto es una displasia intensa, en donde todo el espesor del epitelio hay células malas. Siguiente imagen. Ya aquí es notable, aquí este es un carcinoma epidermoide invasor. O sea, ya vemos que la membrana basal ya está infiltrada. Siguiente imagen. También, pues, podemos tener esto que ustedes ven acá es un esófago que se ha terminado de fijar. O sea, esto que ustedes ven acá como que si fuera lámina es un esófago. Este esófago previamente se ha fijado en formalina. Entonces el esófago se abre, se expone como que si fuera en forma de libro, y se hacen, si ustedes ven, cortes longitudinales, pero se le coloca una cantidad de Lugol, y ese Lugol detecta automáticamente lo que le llamamos lesión incipiente. Lesión incipiente quiere decir, podríamos hablar pequeña o insuficiente, o sea, o mínima. Incipiente o mínima, o de mínima expresión. Siguiente imagen. Ya cuando el Lugol está extremadamente impregnado, lo vamos a ver así como se ve en esta imagen. El color amarillo que se torna al existir la presencia de la lesión. O sea, el por qué no se ve, el por qué se ve de esta manera es porque el Lugol no capta, entonces queda de esa manera. Siguiente imagen. Ahora, por orden de frecuencia, vamos a hablar que el carcinoma epidermoide, las localizaciones y los tipos microscópicos son los siguientes. Siguiente imagen. Las localizaciones, diríamos por orden de frecuencia, si se dan cuenta, el tercio medio es el 50%, o sea que la localización más frecuente, si hacemos una distribución o vemos el tercio superior, medio e inferior de esófago, o también lo que es el esfínter superior e inferior, la localización más frecuente del carcinoma epidermoide o células escamosas de esófago, el 50%, que es el mayor, está en el tercio medio. Y le sigue el tercio inferior del 30%, y por último el tercio superior el 20%. En una pregunta de examen sería cuál es el lugar
o el tercio más frecuente del esófago es el tercio medio con el 50%. ¿Y cuál es la variable o los tipos macroscópicos más frecuentes? El más frecuente es el polipoide, el que le sigue es el ulcerado y por último el infiltrante. O sea, el infiltrante es cuando ya hablamos de que ya invadió. Siguiente imagen. Miren qué hermoso. Esto evidentemente es un carcinoma de células escamosas o epidermoide de esófago, exofítico, o sea, exofítico o de aspecto cerebrifoide. Ahora ustedes ven que es, pues, evidentemente manifiesto y lo más frecuente en estos casos tiene que haber provocado obstrucción. Siguiente imagen. Mire qué hermoso. Vemos un carcinoma esofágico o carcinoma de células escamosas epidermoide, pero que está ulcerado. Siguiente imagen. Aquí tenemos un carcinoma epidermoide infiltrativo, o sea que evidentemente, pues hacia simple vista no vemos el tumor. Siguiente imagen. Aquí no lo vemos. Aquí vemos disculpe, la imagen anterior a École. Ustedes ven la delimitación esófago como estófago. Vemos que la mucosa, diríamos, gástrica es un poco más amarillenta, en cambio la esofágica es un poco más blanca, pero no terminamos de ver por dónde está el tumor. Siguiente imagen. Aquí se ve y se nota mucho mejor, ¿ve? Aquí se nota mucho mejor cuando ya el tumor o la lesión está fijada en forma lisa y se darán cuenta que hay estrechez de la luz. En la imagen de en medio vemos un esófago en donde hay estrechez, hay disminución del calibre y habitualmente lo que se hace es hacer cortes transversales, lo que ustedes están viendo, y evidentemente se ve que hay pérdida de la canalización del esófago. Aquí ya es un compromiso anular, o sea, ya es pues, evidentemente estenosante, no pasa nada, no hay fluidez. Siguiente imagen. Hay diferentes tipos de clasificaciones. Los japoneses han clasificado mucho el tema del cáncer de esófago. Los japoneses, el consumo de muchos mariscos o pescados, digamos, crudos, ha hecho de que estas personas estudien mucho el cáncer de esófago y el gástrico y brinden algunos tipos de clasificación, la TNM, que es una de las más habituales. Aquí nada más es hacerles ver pues la implicación de la infiltración. Siguiente imagen. El carcinoma de epidermoide es importante que también conocer el grado de diferenciación. Por cuestiones de tiempo, pues hablaremos de que el carcinoma epidermoide pues se manifiesta en tres maneras: como bien diferenciado, moderadamente diferenciado e indiferenciado. Esto tiene que ver mucho con la manera de su presentación. Cuando un tumor se presenta bien diferenciado, quiere decir que se asemeja mucho a donde la célula que se ha originado. Vuelvo a repetir, cuando un carcinoma es bien diferenciado, quiere decir que el tumor maligno nos hace recordar mucho o demasiado de la célula de donde se ha originado. Y cuando ya es moderadamente diferenciado, las características histológicas habitualmente ya la célula de donde se originó se comienza a alejar. Pero cuando ya es indiferenciado, evidentemente no se reconoce de la célula de donde se originó. Siguiente imagen. Esto es lo que les digo. El carcinoma epidermoide, ¿cómo podemos llegarlo a reconocer en un momento determinado? Acuérdense de que las células espinosas o células escamosas, en histología les habrán explicado de que las perlas córneas son estructuras que pertenecen al epitelio escamoso. Entonces, cuando todavía se alcanzan a observar las perlas córneas, pues evidentemente significa que todavía el tumor está bien diferenciado. Entonces acá
tenemos lo que es bien diferenciado, moderadamente diferenciado y poco diferenciado. En la imagen de la izquierda, ustedes ven, si toman un poco de detenimiento y un acercamiento, ven unas estructuras como arremolinadas. Esas estructuras arremolinadas, bastante rosadas, esas son las perlas córneas. Y esas estructuras nos atestiguan que todavía el tumor está, diríamos, en sus inicios de bien diferenciado. Pero si progresivamente ustedes van viendo que hay moderada diferenciación y poco, es cuando ya el tumor va perdiendo esa originalidad de las perlas córneas. Siguiente imagen. La siguiente imagen presenta lo que es la imagen de un carcinoma verrugoso. Siguiente imagen, que es la disposición anatómica tal cual lo presenta. Aquí lo que vemos es un carcinoma, pues evidentemente fusiforme. Si ustedes ven ahí, las células se ven alargadas en una disposición. Ahora, en este tipo de tumores, pues evidentemente para estar con tranquilidad que es un tumor de origen, de tipo epitelial, probablemente les han hablado de las técnicas de inmunohistoquímica. Podemos hacer la citoqueratina, el antígeno de membrana epitelial, o sea, antígeno de membrana epitelial y citoqueratina, y ya con eso estamos perfilando que es un tumor que tiene de origen escamoso. Siguiente imagen. En cuanto a las metástasis ganglionares y linfáticas, o sea, cuando ya un tumor, pues evidentemente está tirando metástasis a ganglios linfáticos, aproximadamente puede ser en el 70% de los casos, y curiosamente, si hablamos del tercio superior, pues ganglios cervicales, peritraquiales y retroesofágicos. Si es a nivel del tercio medio, pues ganglios iliopulmonares y periesofágicos. Tercio inferior, ganglios paracardiales, gástricos y tronco celíaco. Pues evidentemente, al hablar de toda esta magnitud de infiltración, estaríamos hablando, pues, que si la mayor parte de infiltraciones tiene mucho que ver con el mediastino anterior y posterior. Siguiente imagen. Pero si, por ejemplo, no hablamos de los ganglios linfáticos, pero hablamos de a qué porciones evidentemente puede infiltrar o extenderse. Mediastino, que es lo que acabamos de hablar con relación a la cadena ganglionar, pero también específicamente en tráquea, bronquios, pleura, pericardio y aorta. Y al final, pues evidentemente, como en estos casos, quien va a matar, o que la causa de fallecimiento en este tipo de personas, en muchos de los casos es por problemas trombóticos, trombosis o ruptura de órganos. Siguiente imagen. Pero cuando, por ejemplo, hablamos de diseminación del cáncer de esófago, de una manera un poco más pues extrema, podemos tener infiltración a nivel del tiroides, laringe, pulmón, hígado y corazón. Pero les voy a hacer una aclaración. Esto es para que ustedes lo guarden para toda la vida. Cuando ustedes encuentren algo en el hígado que no pertenezca al hígado y lo tomen como un tumor maligno, siempre piensen que sea una metástasis. Cuando ustedes vean un tumor maligno en hígado, piensen primero en metástasis, y en este caso piensen pues en tumores que se originan del tubo digestivo. Siguiente imagen. Y en cuanto a las metástasis viscerales, pues en las descritas del 24 al 37% de los casos, como vuelvo a repetirle, pues los pulmones, el hígado, que son los órganos más dañados, y de ahí en hueso y riñones, glándulas suprarrenales, tiroides y encéfalo. O sea, los órganos que más habitualmente se metastatizan son pulmones,
e hígado. Pero vuelvo a repetir, el hígado, si usted ve algo que sea realmente maligno, primero piense que sea metástasis. Siguiente imagen. Pues yo creo que hemos terminado. No sé si habrá alguna pregunta, duda, comentario, queja o algo que no haya quedado claro. Así lo hablamos y esto creo que sería todo al respecto. Agradecerle a la compañera Soraya porque realmente gracias a ella también hemos podido ver estas imágenes. ¿Alguna pregunta? No, doctor, yo solo quería hacerle tal vez una observación con respecto al audio de las clases, porque me he fijado que en varios hay, siento que se podría mejorar la calidad del audio. Bueno, lo vamos a tomar. ¿Hubo muchas ocasiones en que se perdió el audio o solo al principio? Sí, solo no tanto es las ocasiones, sino que como la fidelidad del sonido, ¿verdad? Que se oye como que estuviera un walkie-talkie. Ok, lo vamos a tomar en cuenta. Pero si alcanza. Sí se entiende, pero podría oírse incluso mejor, ¿verdad? Bueno, ok, también tomar en cuenta. ¿Alguna duda, pregunta? Si se entendió el tema. Yo tengo una pregunta. Doctor, ¿verdad que va a quedar guardada la grabación? Yo creo que sí, es lo que a mí me han dicho, que esto queda automáticamente reflejado en el campus. Ok, gracias, doctor. Ok, muy amable. Soraya, muchas gracias, le agradezco. Nos estamos viendo el próximo miércoles a la misma hora y el mismo canal. Creo que el compañero Anthony tenía una duda también. Vamos a ver, dígame. Sí, doctor, yo tenía una duda. Creo que no me escuchó, pero mi pregunta es, ¿qué relación guarda la insuficiencia renal ya crónica en fase terminal con las varices esofágicas? Mire, hay un síndrome que se llama síndrome hepatorrenal. El síndrome hepatorrenal. En una insuficiencia renal, lógicamente, también, esa asociación casi diríamos va de la mano. Entonces, quiera sí o no, acuérdese de que el hígado, pongamos el ejemplo de un paciente alcohólico, que habitualmente el síndrome hepatorrenal va a estar presente. Entonces, las varices esofágicas, en este caso, acuérdense que los trastornos los factores de coagulación o todos los factores que tenga que ver están implicados a nivel hepático. Y en el caso de las varices esofágicas, aparte de que hay una gran presión dentro del hígado, lógicamente, pues no va a haber un fluido constante de líquidos. Aparte de que el hígado produce la albúmina. Acuérdense que la albúmina provoca una homeostasis, y cuando no hay albúmina o hay una hipoalbuminemia, hay una ascitis. Y en los alcohólicos, una de las primeras manifestaciones es pues la presión hepática, el rompimiento de estas estructuras que son las varices esofágicas. O sea, es algo realmente por continuidad que al final va a provocar esta alteración. Entiendo, doctor. Entonces sí tiene mucho que ver la presión de la vena porta y toda esa... O sea, cuando por ejemplo, mire, el hecho de que alguien tenga, primero comienza como una hepatitis alcohólica, y ahí progresivamente se va a haber trastornos de regeneración, de ahí la cirrosis hepática, y de ahí evidentemente el hígado, al final lo que va a suceder va a provocar una insuficiencia hepática fulminante, en donde todo se va a perder. Es por eso que ustedes ven, por ejemplo, el tema de la supresión hormonal. La supresión hormonal o el incremento de algunas que no tienen, o sea, una relación totalmente bizarra. Ustedes se han dado cuenta que, por ejemplo, los alcohólicos, aparte de lo que tienen, pues
las arañas vasculares en el abdomen, la distensión por la citis, el vello púbico ginecoide, la ginecomastia. Todo es porque realmente hay factores hormonales que están alterados en el hígado, porque hay una insuficiencia hepática, porque de base hay una cirrosis hepática en un alcohólico, y que la albúmina también está fallando, lógico, el hígado se va a comenzar a empequeñecer. El hígado se va a comenzar a empequeñecer, se va a empezar a fibrosar, y eso va a impedir el retorno del sistema porta. Y al final lo que va a provocar es, diríamos, el encharcamiento de líquidos que usted ve. Lógico, el síndrome hepatorrenal va a la mano. Entonces, es lógico, un paciente de esta índole, al final, vamos a tener trastornos renales y vamos a tener las complicaciones, los trastornos de coagulación van a estar alterados y lógicamente las varices esofágicas se van a expresar de una manera bastante sorpresiva. Doctor, y, por ejemplo, tenemos presente las varices esofágicas en un paciente con este tipo de trauma. Entonces el tratamiento más ideal sería quirúrgico, ya no. Mire, le voy a decir, yo le hablo del alcohólico crónico. Ajá. El alcohólico crónico, para que todo esto se le solvente o se le solucione, es que tiene que dejar de tomar. Ahora, el problema es de que a veces hay problemas o enfermedades muy aparte del alcohol que van a suscitar pues una cirrosis o una hipertensión portal excesiva. Ya en cuanto a tratamiento, ahí sí me limito porque no soy diestro en el tema, pero ahí evidentemente, pues si usted está en el alcohólico, que si está todavía a tiempo, acuérdese de que las lesiones reversibles, si usted deja de estar haciendo lo que le ha provocado la lesión celular, es reversible. Si no, pues pasa a la siguiente etapa y empieza a ver el tema, por ejemplo, la regeneración, la formación de nódulos hepáticos y al final la cirrosis. Muy bien, doctor, gracias. Solamente esa era mi pregunta. Ok, ¿alguien más que tenga alguna pregunta, curiosidad, comentario, queja? Bueno, me alegra oírlos, pues nos estaremos oyendo y viendo el próximo miércoles a las 4 de la tarde, nada más. Hasta luego. Gracias, Soraya, le agradezco mucho. Ya sabes, doctor. Adiós, cuídese. Adiós. Gracias, doctor.